Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Estamos con el libro segundo, continuándolo, No piense como un humano, se titula, y estamos en el capítulo 11, capítulo que tiene las canalizaciones en directo. Estamos en la sexta canalización en directo, su llamada del despertar. Hemos hecho ya un par de sesiones en las que Crión, pues bueno, ha empezado pues hablando sobre una pregunta que le habían hecho en la audiencia anterior sobre los fenómenos naturales, sobre, pues bien, los terremotos, la climatología, los volcanes. Eh, Nos había ido contando que todas estas cuestiones en realidad pues somos, en fin, nosotros mismos las que las producimos a un nivel inconsciente, que son apropiadas y que son pues oportunidades para dar la mejor expresión conforme cada uno considere que se acerca más su expresión a la del espíritu frente a cada uno de estos acontecimientos. Nos había hablado también Crión de un acontecimiento que precisamente iba a constituir el cumplimiento de las profecías de Nostradamus y de los indios Hopi sobre el final del mundo. El final del mundo, pues, alrededor del año 2000. Nos había empezado a hablar del asteroide Mirva, y bueno, pues nos había dicho que precisamente debido a la consulta sobre el nivel de conciencia que había en la Tierra, que se realizó en agosto de 1987, pues los humanos, por supuesto, a un nivel inconsciente también, habíamos decidido no resetear esta instancia civilizatoria, tal como ocurrió con las anteriores, sino continuarla. De ahí viene pues la irrupción de la nueva energía y todas estas cuestiones que tan detalladamente comentan Crión y los reveladores del círculo carmesí, Tobías, Kutumi y Adamus. Pues bien, precisamente Crión y su grupo, el grupo del Crión, se habían estacionado en la órbita de Júpiter porque por esa órbita iba a pasar este asteroide Mirva, que se hubiese chocado con la Tierra, pues hubiese producido la destrucción de la civilización humana y de toda la vida en la Tierra. Un meteoro de 1 kilómetro de longitud. Pues bien, nos sigue hablando Crión. Vamos a abordarlo en esta tercera parte de esta cuestión del satélite Mirva y todo esto que hemos ido viendo, estas dos primeras partes que le hemos dedicado a esta canalización y que vamos a ver esta tercera, es como antecedente precisamente para el tema principal de la canalización, que es su llamada del despertar. ¿Cuál es la llamada del despertar? Pues bien, ya veremos que estos antecedentes son apropiados para luego explicarnos lo que es el tema nuclear de la canalización y que lo hará un poquito más adelante. Vamos a continuar en esta tercera parte, por tanto, nos habíamos quedado después del primer párrafo de la página 193 y continuamos con este relato interesantísimo de lo que fue ese asteroide Mirva que, pues bien, el grupo del Crión se encargó de desactivar gracias pues a nuestra petición inconsciente, oye, que no queremos resetear esta instancia civilizatoria desde niveles superiores, por supuesto, de nuestra mente y que queremos continuar. Y sigue diciendo Crión, Mirva ya no existe. Y así, aunque las rocas todavía se encuentran de camino para interseccionar con su planeta dentro de los próximos 8 años, ahora son muchas menos y el curso ha sido alterado. Dependiendo del nivel de energía de este planeta en ese tiempo, es posible que las rocas pasen de largo. Es decir, que todavía si nosotros, como ocurrió efectivamente, aumentamos nuestro nivel de conciencia desde 1993, fecha de estas canalizaciones, hasta pues más o menos el año 2000, finales del 2000, en que se produciría ese evento de extinción, pues aumentó nuestro nivel de conciencia y ni siquiera los trozos de Mirva pues llegaron a tocar la Tierra.
dependiendo del nivel de energía, repetimos, de este planeta en ese tiempo, 8 años desde el año 93, más o menos finales del 2000, es posible que las rocas pasen de largo. Así ocurrió. Si alguna de ellas choca con la Tierra, solo medirá 100 metros de diámetro o menos, algo que causa temor, pero que no supone la exterminación planetaria. Esta es la información que deseamos transmitirles. Lo específico, sus científicos lo verán. Ellos les darán las razones científicas de por qué Mirva se descompuso. No serán misteriosos ni místicos cuando expliquen las razones por las que Mirva se desvió, se rompió y se desvió de su dirección hacia la Tierra. Serán matemáticos. Así es como le gusta trabajar al espíritu, para que, pues bien, no haya evidencias, no haya claras evidencias a nivel colectivo de que esto es un sueño de ilusión, sino que cada uno de nosotros debe lograr atisbar y trascender la percepción de que esta es la realidad y sustituirla porque hay una realidad profunda que en realidad rige todo esto. Así es como le gusta trabajar el espíritu. Los científicos os darán razones matemáticas de por qué Mirva no chocó con la Tierra. Eso es lo que dice Crión. Así pues, queridos míos, se dan cuenta de lo importantes que son, se dan cuenta de lo que han hecho, pues todo esto fue trabajo realizado en respuesta a la interrogación de la Tierra en 1987, cuando se encontraba en el 8º mes, agosto, cuando se les preguntó y se les midió, ¿están preparados? Y se midió nuestro nivel de conciencia. Y ante la sorpresa del espíritu, la respuesta fue sí. La vibración planetaria se había elevado hasta el punto en que sabían ustedes que habían cambiado toda la polaridad del espíritu. Pues eso es lo que ocurrió. No se hartan los reveladores contemporáneos de explicárnoslo. Fuimos nosotros los que cambiamos la línea temporal que habían predicho las profecías. Las profecías en su momento eran correctas, pero el futuro es impredecible con total determinación, porque depende del libre albedrío, de las conciencias involucradas en esa situación, lo que finalmente ocurrirá. Y efectivamente, aquí cambió. Había muchas profecías de muchas tradiciones culturales y espirituales que decían que habría una extinción en los albores del final del segundo milenio, y no se produjo. Eso sí, una gran conmoción porque es un cambio desde una frecuencia vibratoria de la energía a otra, generándose dos tierras, dos energías, la vieja energía y la nueva energía, y esa conmoción ya estamos viendo en las 2 décadas, entrada a la tercera de este siglo XXI, como efectivamente pues está trayendo mucha conmoción, pero se evitó el reseteo. Así pues, Mirva ha desaparecido y el acontecimiento que nosotros llamamos Mirva no tendrá lugar. Ya se lo anuncia Crión. Hablemos ahora de cómo afecta eso al mapa de los indios Hopi. Otros, los indios Hopi que habían profetizado este tipo de evento de exterminio pues en la misma época en la que lo hizo Nostradamus. Lo que pasa es que los indios Hopi dieron más datos sobre muchas otras cosas, diferentes de las muchas cosas que predijo Nostradamus. Y aclaremos también qué ha ocurrido con el mapa más reciente generado por su filósofo Nostradamus. Va a hablar de los dos mapas porque debido a ese exterminio, pues la Tierra quedaba con una configuración de superficie, la relación entre mar y tierra completamente diferente, se producían maremotos, en fin, todo cambiaba y hubo como dos mapas profetizados de cómo quedaría la Tierra después de ese eventual evento de exterminio. Ya les hemos dicho previamente que el mapa Hopi es exacto
Recuerden esto, queridos míos. También les hemos dicho que toda profecía es 100% exacta en el momento en que es canalizada, pues representa el nivel de energía que cabe esperar en ese momento. Es decir, como dice Tobías, el futuro no lo conoce ni el espíritu, el futuro no lo conoce ni Dios, porque hay una ley que es la ley del libre albedrío. Lo que sí conoce el espíritu es las infinitas líneas temporales que pueden llegar a tener lugar en la experiencia de una persona o un grupo de personas en función de las decisiones que vayan tomando, pero no saben la línea temporal concreta. Es una estimación en probabilidad. Si seguís así, vais claramente por esta línea temporal, pero podéis cambiarlo. Y es lo que ocurrió con la humanidad y con el planeta Tierra. Toda profecía es 100% exacta en el momento en que es canalizada, pues representa el nivel de energía que cabe esperar en ese momento. El mapa Hopi es extraordinario, contiene información que es asombrosa para ustedes, pero no es la información que ustedes creen que es. Nosotros nos hemos fijado en los eventos que hemos interpretado del mapa de los Hopi, que eran pues desastrosos, pero dice, es que hay otra información que os están dando los Hopi y que esa sí se va a producir. Para la parte del mismo que fue canalizada del mapa de los Hopi y que representa la invasión de sus tierras por las aguas, Mirva es el responsable. Como ya no está Mirva, pues ese mapa de la nueva configuración de la tierra y el agua en la superficie del globo, pues no se va a dar, con lo cual esa profecía en esa parte está anulada. Y les estoy diciendo que Mirva ha desaparecido. En consecuencia, la noticia es mucho mejor de lo que muestra el mapa Hopi. Y pueden ignorar muchos de los perfiles costeros del agua que contiene el mapa Hopi. Diremos más acerca de esto a continuación. Pueden preguntarse, ¿cómo es posible que una vieja canalización pueda tener mejor información que otra más reciente? Está diciendo Crión, es que el mapa Hopi tiene otra información que sí que sigue vigente. Y en ese sentido, el mapa Hopi es más preciso que el mapa de Nostradamus, habiéndose confeccionado el mapa Hopi muchísimo antes y canalizado muchísimo antes. Bien, es que en lo concerniente al desastre todo cambió y el mapa Hopi tenía otras profecías que no concernían al desastre. Esto lo va a explicar ahora Crión. ¿Cómo es posible que una vieja canalización pueda tener mejor información que otra más reciente? Para Nostradamus solo fue hace 400 años, y él canalizó también la existencia de Mirva, y les dijo que los perfiles de su continente quedarían cubiertos por el agua por las mismas razones que yo les he explicado esta noche, al hablarles de lo que se suponía que iba a suceder, la colisión del asteroide con la Tierra y, en fin, maremotos de todo tipo, cambio de polaridad, en fin, un desastre a nivel planetario. Pero eso no va a ocurrir porque Mirva se ha descompuesto. Pero como ven, en los últimos 500 años de la existencia de su Tierra, su conciencia adquirió un impulso hacia abajo. De los 500 últimos años para acá, la conciencia adquiere un impulso hacia abajo. Bien, se puede entender, se puede entender. Utilizaron la tecnología que se les proporcionó para lo negativo en lugar de para lo positivo, para el daño en lugar de para el bien. Y así, por tanto, el espíritu esperaba que la Tierra sería terminada, que el experimento acabaría y que la polaridad cambiaría de un modo muy diferente a lo que había sido hasta entonces. Los últimos 500 años han sido la historia de las guerras. La historia humana ha sido la historia de sus guerras, de sus conflictos, de sus invasiones, en fin, de todo lo que ya conocemos. Dice, la tecnología que se os fue dada a la humanidad, siempre la tecnología se canaliza de una manera o de otra,
En vez de utilizarla para el bien, la utilizamos para el mal. Y el espíritu, por lo tanto, estimaba, si sigue en esa línea temporal, en el año 2000, se exterminan, se autoexterminan. Pero esto lo logramos cambiar en los últimos 50 años, en las últimas décadas del siglo XX, y seguimos cambiándolo ahora. Eso fue en los tiempos de Nostradamus. Y cuando él canalizó eso, a Mirva, sabía lo que tendría lugar en los siglos venideros. Con la información de ese momento, del nivel de conciencia de la humanidad en ese momento. Y esa fue la energía de su tiempo que él representó en su información. Ahora pueden ustedes desechar esa información, porque ha dejado de ser exacta, ya que ustedes mismos han cambiado eso incluso durante los últimos 50 años de su existencia aquí, sobre este planeta. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, el ser humano, dado lo extremo que fue esa Segunda Guerra Mundial, en procesos internos, decide que la cosa tiene que cambiar y lo consigue. Por supuesto, el ser humano en su conjunto, representado por algunos seres humanos que querían el cambio y otros que no. Pero bueno, eso ya sabemos que es la dualidad y que siempre está presente en este diseño de experiencias de la tercera densidad físico-material, séptimo nivel dimensional. De este modo, el mapa Hopi eleva su conciencia como más exacta que la de Nostradamus, porque cuando se canalizó la profecía Hopi, no estábamos tan mal en nivel de conciencia como estuvimos en un momento posterior en la época de Nostradamus. Por eso el mapa Hopi es más exacto que el de Nostradamus. Pero los lugares del mapa Hopi que son asombrosos son las zonas exactas de los 5 portales de su continente americano, que van a convertirse en las zonas de comunicación con las otras dimensiones, con las otras densidades, con los otros niveles dimensionales. Esos portales son total y completamente exactos, afirma Crión. Bien, un portal dimensional es un lugar en el cual es mucho más sencillo trasladarse a otras densidades gracias a las cuales puede uno viajar en el tiempo y en el espacio, que en cualquier otro lugar de la Tierra. Es como lo han reflejado las películas con mayor o menor acierto lo han reflejado pues, con esas estructuras circulares en las cuales pues tú entrabas y de repente pues estabas en otro sitio inmediatamente, ¿no? Pero eso son los portales dimensionales. Dice, el mapa Hopi previó 5 en el continente americano, en lugares exactos. Esas canalizaciones fueron fidedignas y ahí no interfería el cambio de nivel de conciencia. Y dice Crión, el mapa Hopi en esa parte de determinar los sitios donde se generan portales dimensionales naturales es exacto. Los portales dimensionales se pueden generar de forma natural o de forma artificial. Los Hopi se están refiriendo a la determinación de los lugares donde se forman portales de manera natural. Lo de formar portales de manera artificial es una cuestión relativa a, en fin, lo extraterrestre. Y aquí, en la Tierra, también relativa a lo que se conoce como la tecnología transferida de los extraterrestres a los humanos en poder de el Cabal,
la minoría elitista de dominio del mundo. Esos portales son total y completamente exactos. Estos son los portales en los que se puede construir el temple en cualquiera de ellos. El temple. Los humanos no estamos preparados para abrirnos a la vida interestelar, porque estamos en un nivel de evolución aún muy bajo. Y como creadores de realidad que somos, pues de poder salir físicamente de la Tierra, cosa que no puede ocurrir por el cinturón Van Halen, que lo impide, de poder hacerlo, pues empezaríamos a generar unas creaciones de realidad extremas fuera de la Tierra. Y como no estamos preparados, pues eso por ahora está impedido que lo hagamos. Los portales dimensionales llegará un momento en que sí podrán ser utilizados por nosotros cuando tengamos ese nivel de evolución. Los indios Hopi han marcado los sitios donde se encuentran esos portales naturales por una serie de concatenada de características magnéticas y de gravedad. Y, pues bien, esos, dice Crión, serán los portales de intercomunicación de la Tierra con el resto de la vida estelar, de la galaxia, o más allá. Esos son los lugares para la comunicación con el resto del cosmos. De esto habla el libro de Urantia, muy detalladamente, en lo que se conoce, por quien quiera interés en consultarlo, como el fenómeno de la reflectividad. Podremos tener una comunicación inmediata, simultánea, con cualquier lugar del espacio-tiempo a través de estos portales dimensionales. Pero para eso, primero tenemos que evolucionar un poquito más. Muchos de ustedes vivirán para ver el inicio de esto, porque la Tierra está en un profundo cambio. Y entonces podremos ver el inicio de estas cuestiones, quizás en unas décadas. Si muchos de nosotros viviremos para ver el inicio de esto, quiere decirse o que va a ser en menos de 5 o 6 décadas, o que nosotros vamos a vivir mucho más de lo normal, que también lo dice Crión en otras partes de su mensaje. Buena noticia para todos. Buenas noticias. Mirva ha dejado de ser la roca muerta que amenaza la Tierra. Se lo han ganado ustedes. Deben saber quiénes son, exclama Crión. Elévense en el honor, aun cuando sus improntas y sus implantes no les permitan comprender plenamente lo que ha tenido lugar, aun cuando el diseño extremadamente limitativo de percepción que tiene el personaje humano no le permita entender qué es lo que está ocurriendo, ni aunque se lo explique Crión. Pero dice, elévense en el honor, celébrenlo. La noticia es buena. Ahora le contestaremos a la pregunta, ¿por qué yo, Crión? ¿Por qué debo pasar yo todo esto con sufrimiento y estar en el temor? ¿Por qué debe sucederme personalmente y en este momento? ¿Por qué no nos puede decir lo que va a suceder para que podamos apartarnos de eso? Esa gran conmoción que ya hemos visto que está sucediendo a todos los niveles. Desde prácticamente hace 25 años. A todos los niveles. Y hay, dice Crión, preguntas. Pues, conscientes o inconscientes. Crión, ¿por qué no podemos librarnos de todo eso? Ya nos hemos librado del exterminio. Bien, pero vamos a librarnos también de todas esas catástrofes. Permítanme explicarlo, ataja Crión. Y aquí empieza a darnos Crión una parábola preciosa que ya va a empezar a hablarnos de
nuestra llamada del despertar. Precisamente el título de esta canalización, su llamada del despertar, lo va a hacer Quirión con esta parábola, que dice así. Me he cambiado de página. Permítanme explicarlo. Había un hombre llamado Joe. Joe era un buen hombre y llevaba una buena vida en su cultura, en su continente. Llevaba una vida pacífica, pues adoraba la complacencia, aunque él no lo sabía. Llevaba una vida pacífica, pues adoraba la complacencia. No era audaz con su experiencia humana, aunque él no lo sabía. Como pueden ver, a Joe no le gustaba el cambio. Era rutinario, como tantos de nosotros, en varias cosas. Y en la sociedad abundante en la que viven, Joe fue capaz de sacar adelante una familia a lo largo de los años. Llevar una vida positiva, porque se las arregló para conjuntar lo interior con lo exterior. Todo muy prudente, todo muy planificadito, una agenda de una vida muy ordenada. Y en consecuencia se sentía satisfecho. Y Joe vivió año tras año conjuntando lo interior con lo exterior. De esa manera. En consecuencia, Joe estaba equilibrado, o así lo pensaba él. Estaba equilibrado en su nivel de conciencia. Pero claro, esto no para. Esto no para. Esto es dinámico. Y el espíritu, cuando vas agotando etapas, vuelve a llamar a la puerta. Hay que seguir. En consecuencia, Joe estaba equilibrado, o así lo pensaba él. Joe se encontraba caminando cada mañana a la misma hora, se acostaba a la misma hora cada noche, disfrutaba con su familia de las mismas vacaciones en los mismos lugares, año tras año. Joe tenía estanterías de las que se enorgullecía, donde guardaba sus registros. Cada vez que cumplía con una obligación, guardaba el resguardo en sus estanterías. Cada vez que Joe tomaba fotos de su familia, con la tecnología de la que disponen para esas cosas, las guardaba en sus estanterías. Así fue acumulando capa tras capa, mostrando años y años de lo mismo en la vida de Joe. Como pueden ver, dice Quirión, y atención, como pueden ver, Joe se encontraba en modo supervivencia. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy, que estoy muy bien aquí recogidito. Mientras pudiera seguir conjuntando lo interior con lo exterior, Joe se sentía feliz. Su pequeña vida ordenadita, sin contratiempos, sin imponderables, sin inconvenientes. Y entonces llegaron las tormentas magnéticas, las tormentas del espíritu en la nueva energía. El espíritu diciendo, es hora de espabilar. Hubo agua, hubo frío, hubo calor, la tierra se sacudió y todas las cosas que estaban guardadas en las estanterías de Joe cayeron al suelo. Esto es muy simbólico. Y él sintió temor. Voy a perder mi pequeño mundo. Pues el cambio era grande y se dio cuenta de que, al menos durante un tiempo, lo interior ya no podía seguir conjuntándose con lo exterior. ¿Qué es lo que me está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? ¿A dónde nos lleva esto? Temor. Va a cambiar nuestra vida agradable, dice Quirión, y autocomplaciente, aunque no lo supiese Joe. Y sin embargo, Joe, que era un hombre de integridad, corrió a ayudar a sus vecinos antes de ayudarse a sí mismo, y se pasó 3 días enteros ayudándoles, pues se encontraban en mayor necesidad que él mismo. Cuando hubo terminado, regresó a su propia casa con su familia, y entonces se dio cuenta de algo. 2 puntos. Había conocido a gente
que había vivido a su lado durante toda su vida. Por fin la conocía. Ahora conocía sus nombres y veía sus rostros. Comprendió que se parecían mucho a él mismo. Se dio cuenta de que los amaba, de que existía camaradería, de que se ayudaban los unos a los otros. Joe comprendió que cada uno de ellos tenía un don para él, algo que él no esperaba. Un fragmento de conocimiento, algo de comprensión, un abrazo, algo de amor. Y Joe se dio cuenta de que había despilfarrado los años de su vida. Se dio cuenta de que había despilfarrado los años de su vida, al no comprender o al no saber nada sobre sus vecinos. Joe se sintió algo cambiado por esto. Sabía que volvería a verlos y acordó citas para que así fuera. 3 días. Y el cuarto, esto de los 3 días es muy simbólico también, muy simbólico. Lo reconoceréis en bastantes otras alegorías de escrituras y, en fin, esto de los 3 días. En los que Joe muere y renace en el espíritu, su llamada del despertar. Joe se entregó a la tarea de limpiar su casa, al 4.º día. Todas las cosas que antes estaban en las estanterías se encontraban ahora en el suelo. Extrañamente, Joe empezó a tirar buena parte de lo que guardaba en ella y solo guardó en la estantería, que había estado allí, una parte de lo que antes conservaba. Karma fuera. Resolución de las deudas con el pasado. Perder el miedo a cualquier cuestión. Y a partir de ahí, ser impecable. Es muy simbólica esta parábola de Crión. En un principio eso lo extrañó, el que de repente se vio tirando cosas y guardando nada más que algunas. Pero entonces quedó claro que todas las cosas que recogía le parecían lo mismo. Año tras año, hasta las cantidades de las obligaciones, los recibos y justificantes de pago que él guardaba, eran las mismas, y solo cambiaban las fechas. Vio sus fotos, las recogió y las dejó en la estantería. La única diferencia era que su rostro envejecía en las fotos. Efectivamente, esto nos tiene que hacer a cada uno de nosotros recordar cómo pasa la vida cuando uno se repliega en su zona de confort. Entonces Joe se dio cuenta de lo que había ocurrido. Se había pasado la mayor parte de su vida sumido en la complacencia. Qué bien estoy aquí encerradito. Temiendo el cambio, sin vivir plenamente la vida. Joe se dio cuenta también de que se había perdido muchas cosas, de que se había perdido mucho amor, de que todo aquello que fuera lo mismo y complacencia no era buen camino, que el temor no era una buena cosa. De repente, Joe se dio cuenta de que había cambiado. Así pues llamó a su familia y les habló del cambio experimentado. Les dijo que no debían temer lo que había tenido lugar, que pasarían por todo eso gracias a sus vecinos y a él mismo. Se convierte en una luz después de despertar, empieza a iluminar. Y hasta le dijo a su familia que la próxima vez que sucediera, acudirían a la iglesia, refiriéndose a la próxima vez que estuviera programada la apertura de la iglesia. Risas del público. Se había destruido todo. Como pueden ver, queridos míos, Joe experimentó una llamada del despertar. Ahí comenzó el renacimiento en el espíritu de Joe, gracias a ese acontecimiento interpretado como desastroso. Pues bien, esta es su llamada del despertar, exclama Crión. La vida de Joe tenía que verse un poco agitada para que él comprendiera
el despertar y viera todo aquello que le rodeaba. Ese era el servicio al espíritu, el hacer esas cosas. Y sus guías se regocijaban por el hecho de que Joe hubiera encontrado una luz diferente hacia la que mirar. Un poquito de movimiento. Joe, despierta, despierta, que te estás durmiendo en tu vida. Y no era una luz que le produjera temor. Esa luz diferente hacia la que mirar, de la cual se regocijaban sus guías. Pues el temor es algo que está en la naturaleza humana, en su impronta y en su implante, en el diseño de vida de los personajes humanos, en el diseño de la experiencia humana. El desvío hacia el miedo, nos dirá Jesús en un curso de milagros, que podría definirse estas experiencias humanas. El desvío hacia el miedo, el temor va a estar ahí, pero puede transitarse. Pues el temor es algo que está en la naturaleza humana, en su impronta y en su implante. Está ahí para ser cambiado, diseñado para ser transmutado. La alquimia espiritual, que diría el maestro Ivanov, está ahí para pasarlo y dejarlo atrás. Está ahí para que ustedes mismos lo alteren. No está ahí para que les atormente. Está para trascenderlo. Está para observarlo y pasar por encima de él. Está para sentirlo y decir, esto no es mío. Y afrontarlo poco a poco. Hasta que sea algo que esté ahí prácticamente sin perturbar la paz. Hay humanos iluminados, incluso en esta misma sala, a los que no se necesita agitar ni siquiera un poco, y sin embargo hay otros que sí lo necesitan. Todos en algún aspecto yo creo que lo necesitamos. En algún aspecto cada uno. El espíritu se encarga de hacer esto con todo honor y amor. No hacerlo así sería una parodia. Dejar que ustedes permanezcan simplemente en el lugar en el que están, sin despertar, no sería exacto o apropiado, no sería amoroso. ¿Pero a qué hemos venido aquí? ¿A vivir las vidas de personajes humanos? No. No, eso es un medio para un fin, un propósito general de exploración del espacio-tiempo y un propósito general de la experiencia humana en concreto, extrema donde las hayas. Hay un propósito. No hemos venido aquí para estar recogiditos en casita. ¿Como quién? Otra parábola. Como yo. Hemos venido para contraste, experiencia, aprendizaje, despertar, darse cuenta. Rescatar del interior cuando no hay un asidero en el exterior. A eso hemos venido. El espíritu se encarga de hacer esto con todo honor y amor. No hacerlo así sería una parodia. Se ha hecho la pregunta. Dice Crión, se nos ha hecho una pregunta. Espíritu, ¿por qué no puedes decirnos estas cosas con antelación? Los desastres naturales. ¿Podías decirnos al menos cuándo van a ocurrir estas cosas para que podamos alejarnos y no tener que experimentarlas? Una parodia. ¿Pero para qué estamos aquí? ¿Para vivir nuestra vida recogidita y no aprender nada? No, no es así. Los que hemos tenido en la vida alguna fuerte catarsis vital, sabemos un poco que es para bien. Siempre es para bien. Siempre, siempre, siempre. En esta vida o en la otra. Siempre es para aprendizaje. Se ha hecho la pregunta, espíritu, ¿por qué no puedes decirnos estas cosas con antelación? ¿Podrías decirnos al menos cuándo van a ocurrir estas cosas para que podamos alejarnos y no tener que experimentarlas? Queridos míos, contesta Crión, aquellos de ustedes que plantean esta pregunta lo hacen porque siguen sin comprender que el aumento de la vibración de este mismo planeta es algo causado por el karma, por el caminar a través del karma. Si no hay situaciones de contraste, si no hay retos de aprendizaje, ¿dónde está el aprendizaje? No se produce.
Entonces, todo es para bien en ese sentido, de que todo son oportunidades de aprendizaje, las puedes aprovechar o no, pero son las oportunidades de cumplimentar el propósito que nos ha llevado como fractales del espíritu a tener experiencias en este nivel de densidad y en este escenario extremo. Son las posibilidades que permiten cumplir ese propósito. Los retos de aprendizaje, los acontecimientos que nos remueven. En otras palabras, por el temor. Acontecimientos que nos producen temor. El temor es lo opuesto al amor. Y es lo que nos va a permitir descubrir el amor en nosotros. El temor, si no, estaríamos aquí anestesiados, como ya lo estamos en gran parte, debido a las circunstancias extremas de diseño que han generado unas circunstancias extremas en la experiencia humana, con una dualidad importantísima. Las circunstancias muy adversas. Esto para el espíritu es un juego premium, un juego extraordinario. Todo el mundo quiere venir aquí. Claro, una vez que estás aquí como personaje dices, yo me quiero ir de aquí. Luego vas para allá y dices, no, yo quiero volver. Claro. Porque se ve desde diferentes puntos de vista. Aquí como personaje y allí desde el plano de planificación. En otras palabras, por el temor. El resultado de lo que está teniendo lugar es la acción necesaria para aumentar la vibración del planeta. Quizá esto sea una sorpresa para ustedes, pero su yo superior puede intervenir en cualquier momento a través de la intuición y decirle que se haga a un lado. Esto es lo mismo que dice Dios en Conversaciones con Dios a Neale Donald Walsch. Le dice, los eventos colectivos están planificados colectivamente, desde otros niveles. Van a ocurrir. Tú no los puedes evitar. Lo que sí puedes elegir es qué expresión vas a dar ante ese acontecimiento, que es lo que hizo Joe con sus vecinos. Eso sí lo puedes elegir. Y entonces el acontecimiento te sirve para transitarlo y dar una versión mejorada de ti mismo, más acorde con tu naturaleza real, transitando el miedo, gracias a ese reto de aprendizaje que es ese acontecimiento. Esas son las llamadas al despertar, las dificultades. En casa recogidito, poquitas, pero el espíritu ya se va a encargar de facilitarte los retos, a no ser que los vayas a buscar tú, como un guerrero espiritual. Voy a vivir la vida. ¿Que para qué está sino para ello? Y tener todo tipo de experiencias. En esto insiste mucho Ramta también. Quizá esto sea una sorpresa para ustedes, pero su yo superior puede intervenir en cualquier momento si estamos conectados en medio de ese acontecimiento a través de la intuición, inspiración, y decirle que se haga a un lado y guiarte ante esa circunstancia para que la vivas de otra manera diferente que si tuvieses otro nivel de conciencia u otro tipo de aprendizaje que realizar. Por eso, a la pregunta, ¿por qué no nos avisas de todas esas catástrofes? Dice Crión, es que no va de esto este juego, no va de avisaros, va de que os lo encontréis y tengáis la oportunidad de dar cada uno vuestra mejor expresión. Esto es a lo que nos referimos cuando les pedimos que ofrezcan intencionalidad, que se casen con su yo superior, que permitan esa integración. Ya nos habla Tobías detalladamente de que eso se empieza a producir, Tobías y Adamus, en la etapa de la nueva energía que comienza en estas décadas precisamente que estamos viviendo. Que permitan que esa pieza de Dios les hable en su oído y les diga, quizás el momento de que te traslades, de que te cambies de zona de vivir,
Quizás el momento para que gires a la izquierda o a la derecha y que aprendan a honrar esa voz, que permitan que sus guías indiquen el camino a seguir y que hagan lo que se les ha dicho. Escuchar la voz del Espíritu Santo de un curso de milagros, escuchar a los guías, estar conectado, ver qué ocurre interiormente, ver qué pensamientos surgen. Todo esto es lo que sería un medio para dar la mejor expresión, la mejor versión de ti mismo ante estos acontecimientos. Y que aprendan a honrar esa voz, que permitan que sus guías indiquen el camino a seguir y que hagan lo que se les ha dicho, apartándose del daño mientras reajustamos su planeta y les ofrecemos la llamada del despertar. Este es su nuevo poder y les invitamos a tomarlo. Y aquí en medio de esta explicación nos vamos a parar. Nos vamos a parar porque ya llevamos un tiempo considerable en esta tercera parte y seguiremos con esta explicación que está dando Crión, pues en la siguiente parte, en nuestra siguiente sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Por lo tanto, hasta entonces, prospector.